Hola, bienvenidos al episodio 5 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos a la distancia con Beatriz Coefe, que actualmente se encuentra en Holanda realizando una pasantía de investigación en la Universidad de Eindhoven. Bea es arquitecta chilena del año 2014 y diplomada en diseño editorial del año 2016, ambos de la Universidad de Chile. Además, posee un máster en arte y gestión cultural del King's College London, culminado en el 2018. Nuestro interés en conversar con Bea se centra en conocer más sobre sus prácticas y su experiencia en el ámbito de la comunicación y difusión arquitectónica, ya que se especializa en gestión de proyectos de difusión de arquitectura. Entre sus experiencias en este ámbito podemos destacar que fue co-curadora de la versión número 21 de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, titulada Lo Común y lo Corriente, del año 2019, además de ser directora de Local Ediciones, Grupo Arquitectura Caliente, Folio, colección pública de fanzines de arquitectura y ciudad. Actualmente es académica del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chile, desde donde está desarrollando 2 investigaciones relacionadas con temas de comunicación arquitectónica. Durante la conversación abordamos cómo para ella la comunicación arquitectónica ha formado parte importante de sus diversas prácticas, llegando a mencionar hasta algunas técnicas para la democratización de la información. Esperamos disfruten de esta conversación tanto como nosotros. Por si aún no lo han hecho, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, además de nuestros canales de Spotify y YouTube, donde nos pueden encontrar como Eventos de Areco. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Continuando con esta primera temporada en la que vamos a abordar temas de la comunicación arquitectónica desde distintas miradas. En esta oportunidad tenemos a la arquitecta chilena Beatriz Coefe, quien tiene una práctica súper interesante y diversa y quien va a compartir con nosotros desde sus experiencias cómo ha abordado el tema de la comunicación y la difusión de la arquitectura desde distintas instancias en su práctica. Muy agradecidos, Beatriz, por que hayas aceptado nuestra invitación, que seas nuestra cómplice en estas cosas que llevan como varias. Y para partir queríamos dejarte más bien a ti que te presentes con nuestro público, nos cuentes un poco de ti, no sé, como lo que prefieras resumir de ti y tu práctica. Bueno, muchas gracias por invitarme y sí, me encanta ser cómplice de este tema. Como que me honra demasiado que me inviten y que digan como que les interesa mi práctica. Como yo creo que nunca en mi vida me imaginé que iba a ser algo interesante para otros, así que nada, muy agradecida. Nada, bueno, yo estudié arquitectura, obviamente, después estudié un diplomado en diseño editorial, que me marcó harto en el sentido que empecé a ver otras salidas de la arquitectura. Justo lo hice también en paralelo con estar trabajando en una oficina y darme cuenta que no era lo que a mí más me gustaba. Y luego bueno, desde que estaba estudiante me involucré en Grupo Arquitectura Caliente, que es esta agrupación en Chile que organiza concursos, seminarios. En ese tiempo era muy, muy activo. Ahora estamos más solamente en los concursos, pero en ese momento ahí me empecé a involucrar con esto de hacer eventos de arquitectura. Y de ahí en adelante ya me empecé a especializar en eso, como estudiando un magíster en arte y gestión cultural, pero también involucrándome en otros proyectos de ese estilo, workshops, exhibiciones, y también empezamos a formar nuestra propia editorial, primero desde Arquitectura Caliente, que es Local Ediciones, y ahora estamos sumamente independientes. Hace como un mes o menos de un mes ya hicimos nuestra pyme formalmente, así que ya somos emprendedores en el área editorial. Y volviendo del máster, participé como co-curadora de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, que fue una especie de avalancha de responsabilidades, pero a la vez involucrarme muy desde adentro con un evento de este estilo. O sea, desde su concepción, desde que presentamos la idea a concurso hasta que cerró la Bienal, lamentablemente por el 18 de octubre, cierto que en Chile fue bastante caótico y sucedió lo del estallido social. Y después de eso ya como que empecé a darme cuenta que el tema de las exhibiciones era un tema que a mí me gustaba mucho, y en paralelo también
a esta como decisión de tener nuestra propia editorial, o sea, de vincularse al mundo de las publicaciones. Y ahí estamos tratando de hacer un aporte desde esos dos ámbitos. No, buenísimo, buenísimo. Y ya con esa intro dejas clarísimo nuestro interés también en que participes en esto y lo interesante de tu práctica, que en verdad ha sido como diversa y ha abordado muchos temas en los que hemos estado nosotros mismos también paseándonos en cuanto como esta producción paralela que no termina siendo la formal de la arquitectura, pero para nosotros que somos fieles creyentes de que estos eventos y estas prácticas paralelas o estos modos de producción paralelos son los que terminan poniendo la arquitectura donde está y haciendo que se reconozca. Entonces, yo creo que sin todas estas cosas, los arquitectos, los rockstar o todo este Star System no existiría si no se potencian con otras prácticas y otras maneras de difundir. Hay una cosa, bueno, para partir también como con una pregunta que ya un poco la medio paseaste con lo que has hecho, pero ¿qué es para ti la comunicación arquitectónica? ¿Cómo la definirías? Sí, es una pregunta súper amplia, o sea, de partida la arquitectura es muy amplia. Uh-huh. No podríamos decir que hay como solamente como una acepción a hacer arquitectura o a la arquitectura. Entonces yo pensaba el otro día en esta pregunta, porque ustedes ahí la plantearon de antemano en este documento, y decía, pero partiendo que esto ya es comunicar arquitectura, o sea, estoy comunicando sobre arquitectura, entonces, como cuántos planos uno podría, en cuántas como piezas uno podría disgregar la arquitectura, y, o sea, simplemente, no para dar la lata, pero como las cosas que pensé, es primero está el trabajo del arquitecto de comunicar lo que hace, ¿cierto? Y es algo con lo que yo trabajo todos los días, o sea, como esto mismo de, pero ¿por qué les dije que sí? Como, ¿por qué tengo que, por qué exponerme? Porque al final cuando uno presenta, consciente o inconscientemente se está exponiendo a que otro te critique o hable de ti, qué sé yo, entonces el trabajo de comunicar como arquitecto es toda una labor, sobre todo para las mujeres que vivimos con el síndrome del impostor así a cuesta, yo al menos constantemente. Después está la arquitectura como el edificio, ¿cierto? Que el edificio en sí mismo expresa algo eh, como imagen y también en su uso. O sea, el que lo usa lo vive de una manera, lo percibe de una manera, pero también está como el edificio desde afuera. En ejemplo, no sé, la Torre Eiffel, donde la Torre Eiffel está hecha para que la miren, pero también para que entren y miren desde ella. Entonces tiene esta doble función comunicacional. También está la comunicación técnica, cuando entre nosotros los arquitectos necesitan, o los ingenieros y los constructores necesitamos decirnos cosas, ¿cierto? Y hay hay códigos, ¿cierto? Hay un lenguaje entre nosotros para que se entienda y se construya efectivamente la obra. Y por último, que es la que más me interesa a mí, que es estos dispositivos o los medios por los que se difunde la arquitectura. Y que finalmente nos pareciera que, o sea, no son arquitectura, pero son una interpretación de ella y como de alguna forma construyen ciertos discursos de qué es la arquitectura, construyen juicios, percepciones, interpretaciones, modas, etc. Y esas son efectivamente las que a mí más me interesan, que son como los medios, los nuevos medios, que son el Instagram, este mismo podcast, las exhibiciones, los libros, que también me interesan mucho. Entonces, hay como distintas capas de comunicación, ¿cierto? Y si uno va a hablar de este tema, debería saber siempre como el hincapié desde qué punto está hablando, ¿cierto? Probablemente la Sole Larraín habla más desde la comunicación desde las personas, ¿cierto? Como arquitectos hacia otros de la disciplina o la gente en general. En mi caso probablemente voy a estar siempre como ahondando desde las exhibiciones, desde las publicaciones, desde estos como dispositivos en el fondo. No, buenísimo. Y sí, totalmente de acuerdo
con todo esto que comentas sobre como todas las capas y lo cuestionable que podría ser, que dependiendo como del ámbito de donde uno inserte la pregunta, capaz hay gente que puede menospreciar este tema de la comunicación. Más bien nosotros somos creyentes y hemos estado como construyendo con las pocas entrevistas y con los invitados que vamos a tener, justamente como sacar este tema de la comunicación que a veces se percibe como muy académico también, como algo como muy de nicho de la disciplina, y termina estando mucho más transversal, como lo expones o sea, ya de por sí el mismo edificio comunica. Entonces, como esta condición de la comunicación, ya como con todos estos distintos agentes e invitados que vamos a tener dentro del podcast, justamente esa es la idea, porque creo que nos hace falta como esos espacios que, a pesar de que nos exponen, que nosotros también hemos pasado por esa disyuntiva de que cuando uno como empieza a asumir y a producir cosas propias también, eh, terminas teniendo que hacerte responsable de estas cosas que terminas como organizando, pero creo que son cosas necesarias también. O sea, una vez hasta lo conversamos, este tema de los pocos espacios que tenemos como para la crítica y la discusión como real, em, siempre terminan siendo como espacios muy aislados, muy puntuales y que no terminan siendo como tan abiertos. Y yo creo que nuestra búsqueda va a ir un poco más como por esa línea de tratar de visibilizar estas otras prácticas y también de generar estos espacios como genial si a partir de estas conversaciones empiezan a generarse como cuestionamientos y hacernos cambiar de opinión, o sea, hasta en las mismas conversaciones. Eso. Sí, o sea, de que hacen falta, o sea, hacen falta espacios de crítica, o sea, de como que abrirnos, ¿cierto? A revisar ciertos temas sin tanto... Es que en Chile somos muy buenos para sobarnos el lomo, como se dice, como, está todo bien, lo estamos haciendo perfecto, pero sin crítica no hay avance tampoco, entonces es súper bueno que hayan estos espacios. Y lo que decías tú es verdad, o sea, como que hay que poner la cara, cuando uno se presenta a algún evento, una charla, uno tiene que poner la cara, ¿cierto?, por cierto tema. Al menos yo siempre busco tratar de decir algo, como tener una visión que presentar. Y eso no siempre es fácil, no para todos es tan natural también. Creo que ahí hay otro tema gigante que quizás no vamos a hablar hoy día, pero que es como uno en el fondo se posiciona, ¿cierto?, para hablar de un tema y a veces no para todos es tan cómodo o tan fácil, no sé. Para continuar, sí, efectivamente, como estas posturas y estos espacios necesarios que deberían ser como más comunes en la disciplina, yo creo que en otras disciplinas terminan siendo como un poco más comunes y creo que eso también afecta un poco nuestra práctica. Hay un comentario que siempre le hago a los estudiantes cuando de alguna forma abordo este tema de la comunicación y es la importancia que tiene porque cuando el mismo como dicho que si cae un árbol en algún lado donde nadie lo escucha, si realmente hace ruido, pasa lo mismo con la arquitectura. O sea, yo Ujú. creo que sí pueden haber arquitecturas muy, muy, muy interesantes que son desconocidas porque justamente no se difunden, porque uno no conoce cómo, no llega a esos conocimientos, a esas instancias, y esto se termina dando justamente por cómo se potencia a partir de la comunicación. Eh, como que una de nuestras ideas de sacar esto como del tema académico va un poco por ahí, pero siempre de alguna forma vamos a estar como revisitando necesariamente como algunos ejemplos y Le Corbusier en su práctica yo creo que fue el comunicador más inteligente que ha existido hasta el momento. Hay varios que han tratado como de seguir la huella, pero su autopublicación y construcción ha sido como interesantísima y valiosísima y todavía se sigue hablando como de él hasta estos momentos y siendo referente hasta estos momentos. Entonces, Sí, de yo todas creo que por ahí maneras. va. Hay O sea, algo, hay algo que sacar. igual hay algo ahí, o sea, creo que efectivamente el que no comunica no existe, o sea, el que se queda encerrado en su casa y no le habla a nadie, no escribe nada y no dice nada, no va a pasar a la historia, por así decirlo.
Pero también por otro lado me pasa que esa visión de que hay que publicar, que hay que comunicar, también es súper injusta a la vez, porque ¿quién realmente puede comunicar? O sea, ¿quién tiene la... Muchas cosas requieren dinero, requieren tiempo, requieren contactos. O sea, que para que alguien Ujú. te conozca tienes que tener ciertas habilidades también. Aparecer. Y como Sí, aparecer no es tan democrático, o sea, también tiene sus limitaciones. Entonces, y sí. también, por otra parte, estamos como hiper contaminados visualmente de información, entonces ya tampoco hay tanta claridad como de qué es lo interesante. Eh, o sea, por ejemplo, el mismo Art Daily, genial como un archivo, como una plataforma donde va a estar toda nuestra historia recopilada, pero hay una, como una, hay un escrito por ahí de un libro de la anestética de la arquitectura de Neil Leach, y que en una parte dice como con eso de la hipersaturación de imágenes, etcétera, dice, hace un tiempo a una empresa le pidieron un informe para que, una empresa estadounidense, eh, para que pudiesen revisar sus balances y entender como cuál era su aporte y qué sé yo. Y entonces la empresa lo que entrega es un documento de 2000 páginas que nunca nadie va a poder leer, que nunca nadie va a poder saber si realmente es coherente o no. Entonces, nadie nunca va a poder seleccionar algo de ahí porque es imposible de leer. Entonces, de alguna forma está como esta paradoja, como sí, tenemos mucho material, mucha información, ahora sí es bastante como democrático publicar online, pero realmente cuánta gente Ujú. te va a ver y cuánta gente te va a utilizar ese material es súper poco, o sea, no es tan fácil, ¿cierto? No está tan dirigido Claro. como antes Le Corbusier escribe un libro dentro de quizás solo 10 personas que estaban escribiendo libros en ese entonces. Entonces, claramente hay otro impacto. Entonces, ahora Ujú. es interesante pensar como quién puede publicar, quién puede hacer una exhibición hoy en día, Claro. quiénes son los que están como pudiendo pagar y en el fondo participar de esos medios. Sí, sí, es que, o sea, justamente ahí con ese comentario, hay como dos posibles hipótesis que hemos ido construyendo y que seguramente nos las van a tumbar los próximos invitados o capaz la apoyan y nos ayudan a seguirla armando. Pero definitivamente tenemos como dos nichos de la comunicación. Entonces está como este nicho académico que es lo que constituye todo esto que comentas de las publicaciones como un poco más disciplinares. Las exposiciones normalmente terminan siendo como con bajadas mucho más académicas. Está como toda esta condición para seguir como dentro de esta producción de eventos. Los que dan conferencias terminan siendo normalmente un poco más académicos también. Ahí es donde creo que en esa parte es donde empieza como un poco a convertirse en un poco más mixto porque también termina teniendo como un ámbito más proyectual. Pero por otro lado, cuando te vas a la parte digital, está como esta saturación de imágenes y toda esta sobre como exposición, pero sin filtro. Entonces ya está como esa otra condición de que cualquiera que tenga una cámara o cualquiera que tenga un computador o acceso a internet puede convertirse en una gran estrella. Teníamos como esas lógicas también presentes, pero la cosa es para quién te estás dirigiendo, o sea, a quién le estás comunicando. Y hay otra cosa u otro tema que también termina siendo como particular y que queremos como dejar sobre la mesa también, es esa condición de que termina siendo como bastante transversal, a pesar de que una sea mucho más académica, la otra sea como más democrática, o sea, más abierta. En ambos casos se está comunicando y que lo paradójico es que se supone que la arquitectura termina siendo como la disciplina más, con más alcance, más social, con más impacto en la sociedad, porque se supone que habitamos todos espacios arquitectónicos o posiblemente espacios hechos por un arquitecto. Y yo creo que ahí es donde hay como cierta paradoja también en toda esta noción de la arquitectura o de la comunicación en este caso. Y no sé, ahí con uno de los invitados comentábamos y teníamos como una discusión respecto a qué tan necesario
termina siendo que toda la comunicación sea argumentada, porque por lo menos cuando termina siendo académica, sí se justifica, pero por hablar, no por menospreciar la práctica, pero cuando hay arquitectos o diseñadores que se dedican a la arquitectura interior, termina siendo como un poco más libre su comunicación, o sea, ellos como que no tienen como todo este mismo autofiltro de decir, no, me voy a exponer, sino que simplemente muestran lo que están haciendo y se venden a partir de la imagen sin tanto argumento detrás. Entonces, no sé, está como esa doble condición de la comunicación. Sí, o sea, a mí claro, como es que hay unos límites muy delgaditos entre... claramente el mundo digital llega, o sea, no hay duda con eso. El mundo digital es más democrático, ¿cierto? Como que llega a más personas. Al menos mi postura es como, ¿qué les está llegando? Como, ¿qué es lo útil de eso? Y yo siempre vuelvo a en un momento empecé a leer como estos papers de Finlandia aplicando unas nuevas como políticas públicas para que en el colegio les pasaran en clases algo de arquitectura, o sea, como, y de la ciudad, más que nada. Y decían ellos como no queremos más arquitectos, en verdad queremos mejores ciudadanos, como gente que sepa, buenos clientes de arquitectura. Y un poco yo siento que si bien hay harto material de arquitectura dando vuelta y mi mamá ve más arquitectura que yo a veces, no sé, en Instagram, a la vez no, yo no sé cuánto de eso realmente está siendo útil, o sea, más allá de, como, de la decoración, no sé, como en Pinterest que decoras y tu casa, y eso igual es un poco parte de la arquitectura, pero no está sumando tanto culturalmente. Yo creo que esa es más de mi postura, como ojalá hiciéramos más contenido que alcance a enseñar algo, a educar un poco. Yo no veo como un gran movimiento público en contra de los guetos verticales. O sea, y yo creo que nadie nunca se ha puesto a explicar bien por qué es tan nefasto. ¿Sí? Sí. Un poco eso. Y también hay un límite ahí, porque, o sea, más que un límite, hay como un peligro. Porque también he visto mucha gente que difunde cosas de arquitectura. El otro día vi un video un chico como vinculado a Santiago Adicto que se ponía a hablar de la estación central. Y se ponía a hablar de la estación central y con un lenguaje, o sea, como que no siquiera es popular, es como ordinario. Entonces yo, como que cuál es ¿cachai? Como te estás dirigiendo a la gente y como para enganchar con la gente hablas de cierta modo que no, como también menospreciando a la gente, no sé, ¿se entiende? Y ahí como, es frágil, ese mundo de la comunicación es súper complejo, pero vale la pena como pensarlo, o sea, como pensar qué estamos comunicando, cómo lo estamos comunicando, no es tan simple, o sea, cada vez que, probablemente a ustedes les pasa también, cada vez que quieren publicar algo de contenido propio, se deben cuestionar una y dos veces lo que escribieron, quién lo va a leer, cuánta gente lo está leyendo, etc. Sí. Sí, eso termina siendo todo un tema realmente. Toda la producción propia, cuando ya uno empieza como a asumir postura, ponerse ciertas camisas o dejar ya, a pesar de todo, como que lo hacíamos sin darnos cuenta, o sea, queriendo como huirle a esa parte, como la publicación de eventos de alguna forma terminaba siendo curada por nosotros. Entonces, igual ya hay un mensaje detrás, a pesar de que no esté como explícito. En todo lo que uno termina haciendo hay un mensaje y hay una comunicación, y la cosa, un poco lo que dices también del tema del tono que se maneje, entonces ya se empieza como a ir teniendo como cierto público que uno va capturando en ese mismo tono. Y súper de acuerdo con eso, o sea, realmente la comunicación debería, siempre estos escenarios ideales, ser como un poco más educativa, pero ahí también está uno de los problemas que hemos ido detectando y que creo que no es algo nuevo tampoco
que se detecte, y es que todas esas conversaciones sobre lo problemático que son los guetos verticales, el ejemplo que citaste, terminan siendo discusiones que se quedan en la academia. Entonces, la bajada a personas o a otras esferas que podrían tomar decisiones o realmente considerar que esto es problemático, como que nos cuesta. Entonces ahí es donde está como ese límite que, a pesar de que es como muy delgado, también de alguna forma construye como ciertas burbujas que nos encierran y nos aíslan de otros temas y de otros posibles impactos que tengamos. Entonces ahí hay como un juego interesante, y yo creo que por eso estamos como metiéndonos ahí dentro de toda esta discusión. Hay una Sí, cosa... es que... Ah, no sé si puedo comentar de eso Sí, un poco. sí, Es comenta. que es curioso porque no es que no existan formas de... O sea, el tema, por ejemplo, de los guetos verticales es súper interesante, es súper problemático para la comuna y la ciudad en general. Eh, y no es que no hayan oportunidades como arquitectos de hablar de esos temas. Existen oportunidades, existen formas, y la única forma de que a alguien le interese es como cautivando a la gente con ese tema, porque ya sabemos que como los políticos no van a hacer nada, no van a cambiar su día a día por hablar de este tema, nadie va a votar esos edificios, o sea, los únicos que se podrían empoderar efectivamente del tema y que nos podrían ayudar a hacer algo son las personas que viven en esos sectores, a quienes está llegando esa arquitectura. Y la única forma de convencerlos o de atraerlos a que hablemos de eso y que nos quejemos de eso y reclamemos es como, ¿cierto?, cautivándolos a través del tema. Y la vivienda en sí, que es el tema en particular de los guetos verticales y la calidad de la construcción, no es un tema de, por ejemplo, los últimos eventos de arquitectura, o sea, como que yo ahora estoy estudiando el de la Viexpo del 72, donde la vivienda, y no arquitectura, sino que la vivienda es el centro. Y no es que yo sea como promotora de la exhibición, pero le encuentro demasiado sentido. O sea, cuando hay un déficit de 600.000 viviendas, que era el mismo déficit en ese tiempo, parece absurdo desaprovechar la oportunidad de hablar de ese tema. Y es curioso como por ejemplo, la última Bienal no habla de vivienda, habla de hábitat vulnerable sin indicar dónde está el hábitat vulnerable, de qué estamos, o sea, hábitat vulnerable de partida ya son dos conceptos que no, yo creo que nadie fuera de la arquitectura comprende. Entonces, el tema de la vivienda en sí es un tema súper interesante que abarca casi todos los estratos sociales, que en verdad conecta con la gente, que nos podría ayudar a vincularnos con ellos, a que entendieran también que la arquitectura es importante, que pensar sobre ciudad es importante. Y no ha estado, y no está, y qué ganas de que esté, que próximamente esté. Sí. No, hay muchos temas en verdad que uno desearía que estuviesen más sobre la mesa siempre, porque son temas en verdad bastante problemáticos, y que lo peor del caso es que tampoco terminan siendo nuevos. Otro argumento que se ha ido construyendo como a lo largo de estas conversaciones es que la arquitectura tristemente siempre termina como llegando tarde a todo. O sea, cuando ya las cosas terminan estando como más avanzadas, uno trata de llegar con temas que en la academia se han discutido como desde hace más tiempo, pero salen al público o terminan teniendo una bajada cuando ya se necesitan otras respuestas. Entonces, creo que ahí es donde está como un cierto círculo vicioso que no hemos todavía. Sé que nosotros desde este espacio es imposible que lo logremos resolver, pero un poco es como ponerlo en discusión también, o sea, como cuestionarnos todas esas cuestiones, esos temas y esas problemáticas. Yo quería continuar con otra cosa que tocaste un poco como al inicio en tu presentación, y es como de dónde nace tu interés hacia la comunicación, o sea, como fue algo consciente o no hacia la comunicación. No, sí, realmente te hiciste consciente. ¿En qué momento te hiciste consciente de que te interesaba como comunicar? No hay como un hito, más bien
fue algo más bien natural y recién ahora yo creo que es muy divertido porque hace muy poco tiempo me di cuenta que mi seminario de investigación en la universidad, cuando yo todavía no sabía lo que iba a hacer en mi vida, se llama Comunicar Arquitectura. Y es muy divertido porque analiza como las mallas curriculares y cómo en realidad los arquitectos, o sea, los estudiantes de arquitectura tienen nulas habilidades de comunicación. O sea, como obviamente tienen habilidades técnicas, pero no de comunicación oral. Entonces analizamos todas las mallas en ese momento, que eran como 37 escuelas, y nos dimos cuenta que en verdad no había ninguna clase de como oralidad. O sea, al menos, por ejemplo, mi hermana que estudia salud, ella tenía clases de como esto como de mejorar las habilidades blandas y clases de teatro, y eran obligatorias. Estaban conectadas porque en el fondo ven que las profesiones de la salud tienen que comunicarle a la gente, y la arquitectura, extrañamente, pareciera que no. Entonces, bueno, pero eso me di cuenta recién, que ya en la universidad yo estaba pensando en eso y no me había dado cuenta. Pero fue como un proceso muy... no fue pensado, no fue consciente. Más bien me di cuenta que me gustaba mucho ejecutar cosas, o sea, que me gustaba estar vinculada a las actividades, soy muy curiosa también, me gusta aprender. Entonces, obviamente, estar en las charlas, estar en las actividades, conocer otras prácticas, arquitectos, me parecía muy interesante desde estudiante. Y después, con el diplomado de diseño editorial, también ahí sentí que era algo que además me gustaba mucho. O sea, como que no solo lo hacía bien, sino que aparte me gustaba mucho. Y, y después ya del magíster es que tenía varias salidas. O sea, como la difusión de arquitectura no es como una sola cosa, sino que pueden ser múltiples medios, variables, canales, ¿cierto? Y eso me entretiene más, porque yo soy muy buena para decir que sí a los proyectos y muy mala para estar sentada haciendo solo una cosa. De hecho, fue un poco ese el impacto de entrar a trabajar en oficina. Esa sensación como de estar atrapada. Quiero mucho a mi ex jefe, tenemos muy buena onda, pero esa sensación como de cumplir horario y de no poder hacer otras cosas que me estaban como naciendo, ahí me di cuenta que me gustaba más como estar moviéndome y inventando cosas, creando cosas. Que es a la vez una carga, ¿cierto? Porque uno ve como mis tareas y es como, pero ¿por qué te metiste en 10 cosas? Pero cada una de esas me entretiene mucho y al final eso es como mi felicidad, es eso en el fondo, como estar metida en ese tipo de, como en distintos proyectos que tienen distintas salidas, y siempre como mi rol me asocian a eso. Entonces me piden entrar a un proyecto, pero que es justamente para poder difundir el proyecto o mostrarlo, o hacer una publicación o hacer una exhibición. Entonces, obviamente es muy entretenido eso, esa área. Sí, sí, ahí hay varios puntos que podríamos extendernos bastante de lo que comentas, pero conversando con Nico Valencia, justamente estábamos como mencionando ese punto de lo que te enseñan en la universidad, que tocando un poco lo que comentaste de que ya te habías dado cuenta sin querer de esta condición, terminan construyendo como un escenario que de alguna forma no es real cuando sales a la calle a trabajar. Entonces, como que esas otras herramientas que deberían formar parte de nuestra formación terminan quedándose como en simplemente aprendizajes posteriores que tú tienes que ir sumando obligado porque no te las enseñaron realmente en tu universidad, en tu como formación inicial, que es donde debería estar como esa condición. Entonces, no sé si se convierte más bien como en una malformación desde la universidad, que es un punto interesante. Y lo otro que me gustaría que comentaras, que también vemos como de alguna forma problemático y se ha ido levantando también como en varios de los invitados, es que muchos terminan saliendo de esta práctica como convencional de la oficina,
queriendo como abarcar otras condiciones, pero casi que con la cantidad de arquitectos que hay, terminas teniendo o como que la necesidad también de producir y de poner el pan en la mesa, como dicen, te obliga a quedarte como en la práctica convencional también, porque estas otras prácticas, que a pesar de que puedan ser como muy divertidas, también son complejas de ejecutar. O sea, no todo el mundo como que tiene esa ventaja, estar con ese privilegio también de llegar a ese punto. Sí, o sea, de lo primero, bueno, yo no creo que en la universidad nos tengan que enseñar todo. O sea, como igual soy un poco, o sea, como que tengo recelos con eso, como de que, oye, no me enseñaron esto. Es como, hay cosas que también son pues, como de la personalidad, ¿cierto? Y que cada uno va a buscar formas de aprenderlo y creo que no dan las horas tampoco para aprender más cosas. O sea, en la Universidad de Chile la cantidad de horas de clase era impactante, entonces mi propuesta en el fondo en ese seminario era como quizás necesitamos menos que nos traspasen conocimientos, como eso, como tienes acá tu PowerPoint de 200 diapos que te tienes que aprender de memoria. Yo creo hasta el día de hoy que más deberían enseñarnos habilidades de reflexionar, ¿cierto? De criticar y competencias, que es en el fondo un poco el cambio, la transformación que se está intentando hacer en las mallas de arquitectura. Pero obviamente no nos van a enseñar todo, o sea, y la tecnología va cambiando y uno tiene que estar como actualizándose, entonces al final jamás vas a salir como ya listo para el mercado laboral y este es el mercado laboral, son 10 opciones, tienes que elegir una, ¿no? En verdad, al final no es así. Descubrimos obviamente saliendo de la carrera cuántas otras opciones hay y pasa por ejemplo en mi generación que la minoría está en oficinas, la mayoría está haciendo otras cosas. Entonces es interesante. Ahora, también no sé si es porque haya muchos arquitectos, a mí no me pasó que fue como que busqué esta área porque no encontrara trabajo en oficina. Tiene que ver más como con mi intereses paralelos. Pero tienes razón que no es fácil. Todo el tiempo me pregunto si no debería buscar otro trabajo, pero porque la academia también es súper precaria. O sea, digo, no quiero echar al agua a la Universidad de Chile, pero es súper precario. Sobre todo para alguien que está recién entrando, tienen todo este sistema de jerarquías que también es súper complejo de cruzar esas barreras, porque a veces no se dan la situación para que uno pueda como seguir avanzando y así, y uno tiene que seguir buscando otras maneras. Enseñar en una universidad requiere mucho tiempo, mucho más del que te dicen. O sea, yo estoy por 22 horas y obviamente hago 40 en la universidad. Y entonces, y todas las otras ideas que tengo no son ideas, no son negocios. Y eso sí que yo creo que lo conversábamos con un amigo, que es una falencia. Como que nosotros vemos la arquitectura, al menos en la Chile, muy como desde la vocación social, ¿cierto? Como del apoyo, y a veces nos dejamos llevar por eso, versus tener una idea de que la arquitectura igual es un servicio, y uno igual en lo que hacemos, en todo lo que hacemos, deberíamos cobrar como corresponde. Pero siempre está esto un poco así como abajismo, como, pero cobrémosle menos para que igual haga el proyecto, porque si no, no lo va a hacer. Y uno está siempre un poco como menospreciando nuestro trabajo y siendo como muy del soporte, ¿cierto? Como de ayudar, desde como un poco beneficencia. Ya no importa, este evento lo hacemos gratis, pero el próximo cobramos, un poco así. Y es verdad que más que privilegio, o sea, yo al revés, como que he tenido que reinventar mi vida, pensarla desde otro estándar, obviamente, como tratar de hacer calzar lo que quiero con lo que puedo hacer, lo que me hace feliz, porque lo que me hace feliz no me genera tanto dinero, entonces como tratar de trabajar esas cosas y equilibrarlo.
pero efectivamente son ámbitos de trabajo en que uno se... Mira, ni siquiera de hacerse rico, ni siquiera voy a decir eso, es como que uno viva bien, como Exacto. uno está siempre ahí con el límite. Entonces, nada, también esta es una reflexión del último año en que me di cuenta que no dan, o sea, los números no dan, entonces hay que como darse un poco de valor también, como saber cuánto Ujú. cuestan las cosas que uno hace, calcular bien las horas, uno cuando es disperso también no calcula bien las horas. Para este tipo de proyectos siempre se te ocurren más cosas, entonces como que Siempre pasa. eh, Sí, es un trabajo que eso sí no nos enseñan en la universidad y creo que es fundamental. sí. No, definitivamente, como retomando esa idea del tema de la universidad, yo también sí partícipe de eso, sobre todo en este momento que hay exceso de información en la tecnología misma, o sea, en el Internet. Si ya antes existía el conocimiento en libros, ahora está mucho más accesible en Internet, tienes como toda esta información y la universidad realmente debería enseñarte más competencias que contenidos, o sea, los Mm, contenidos ya existen. Entonces, mm, como partiendo de esa idea, deberías más bien empezar a crear este pensamiento crítico, cómo aprovechas ese contenido y cómo lo potencias en tu práctica. Creo que por ahí debería ir personalmente. Este, y como retomando el tema de la comunicación o de tu práctica en particular, no necesariamente ujú. como enfocada en la comunicación, ¿existe alguna como, no sé, herramientas de otras disciplinas, ya que has estado como comentando cosas similares, que hayas incorporado a tu práctica en general? Mm, disciplinas muy distintas a la mía, no. Diría que igual son como tangenciales, ¿cierto? Como que igual se cruzan. Eh, bueno, el magíster de arte y gestión cultural lo que me dio son como herramientas también para, de gestión. O sea, que yo ya venía trabajando en arquitectura caliente y en las bienales en las que había participado. Eh, También como de abrir un poco más como el campo de acción, ¿cierto? Conectar con otras personas que hacen otras cosas, como literatura. Eh, Tengo una amiga con la que hicimos un proyecto para fortalecer su página web de arte, entonces como te ayuda a vincularte con otras áreas, pero realmente, si dijera como con la que más me vinculo el día a día, es con el área editorial, que no, o sea, no es, eh, no es parte de la arquitectura, pero es una herramienta súper útil. O sea, todos deberíamos Ujú. saber cómo publicar nuestra idea, nuestro proyecto. Em, y con esa es con la que más trabajo y tengo un equipo que es muy bacán. Yo les digo mis manos derechas, el Cristian Fierro y la Paula Sagristá. Y los tres somos como arquitectos, pero que como que nos gusta más el área editorial, entonces estamos como en el límite. Pero no sé si hay más áreas que se crucen con la mía o que con las que esté cotidianamente como usando. En realidad, creo que en general son como más herramientas que otras disciplinas. Es súper interesante tu respuesta en este momento porque más bien como viéndolo desde fuera, tu práctica es como que termina siendo mucho más complementada, por lo menos con el tema editorial, con el tema curatorial, o sea, como que Ujú. tiene muchas otras cosas que ya tú las terminaste asumiendo como que forman parte intrínseca de la práctica arquitectónica, o sea, como ya como que a tal punto que te cuesta como hasta desligarlas de que forman Sí. parte. Es que Interesantísimo, qué bueno igual eso. yo siento que cuando, por ejemplo, me toca explicar eh, en el aula editorial, que es un curso que hacemos en la FAU, que es una publicación, yo siempre les digo como, es un proyecto de arquitectura, porque hay que pensar en un concepto, ¿cierto? Hay que pensar físicamente la publicación, ¿cierto? ¿Cuáles son los materiales? ¿Qué materiales nos sirven? ¿Qué otros no? Eh, Incluso como el mismo contenido de la publicación tiene como una estructura, ¿cierto? Que uno no podría como evadir. Entonces,
para mí, claro, probablemente son otros ámbitos, pero son ámbitos que están muy vinculados desde el contenido a la arquitectura y también desde las lógicas de cómo se piensa, cómo se arman. Las exhibiciones también se arman así, con un discurso coherente, y creo que, de hecho, como que ese es como el núcleo, ¿cierto?, de aprender arquitectura, es aprender como una lógica para pensar. Entonces, por eso quizás también no lo desvinculo tanto. No, qué bueno, en verdad o sea, es bastante particular como esa lectura como un poco ajena a lo disciplinar real, que es un poco lo que comentaba de la formación académica, que ya termina siendo como lo que te enseñan de que esto es hacer arquitectura, y ya realmente eso es la esencia, lo que termina llevándose como para otras cosas. Una cosa, por lo menos con el tema o no sé, que terminas viendo que llega un poco más en el tema de la comunicación, como en estas dos cosas que has mencionado de las exposiciones o del tema editorial. ¿Cuál crees que como que ayuda o aporta un poco más como a difundir la arquitectura o divulgar la arquitectura? Porque está ese otro punto también que nosotros creo que para poder llegar un poco más allá deberíamos pensar también un poco más en la divulgación y no solo en la difusión. Uh-huh. No podría decir que una tiene más peso que la otra. Creo que tienen objetivos totalmente distintos. El libro igual, dado su... A ver, los libros están gratis en las bibliotecas, pero en general quien los lee son el que lo adquiere, ¿cierto? El que lo compra. Y por tanto va a llegar a menos gente. La persona que compra un libro es porque le interesa el contenido. No siempre lo lee, si uno compra el libro y no lo lee. Pero en el fondo es un poquito más, el alcance es menor, ¿cierto? Un libro, también para hacer un libro es súper caro, y a no ser que esté en digital, pero igual sigue siendo caro, hay que editarlo, hay que diseñarlo. Y aunque esté en digital, quien llega a ese libro lo está buscando. Las exhibiciones tienen la posibilidad de ser un poco más democráticas en el sentido de que pueden ser como encuentros con la gente, si es que uno lo piensa así. Ahora hay otro tipo de exhibiciones que son sumamente elitistas o que también hablan de situaciones muy particulares, como las monográficas, ¿cierto? Cuando hablan como de un arquitecto que pareciera que es el único que hizo las cosas, ¿cierto? Y tiene la plata para pagar su propia exhibición, sus maquetas. Pero hay otro tipo de exhibiciones que son mucho más democráticas, como la misma Bienal, que es gratuita ahora, en los últimos años al menos ha sido gratuita, y podrían tener un alcance mucho mayor, ¿cierto? Como 2.000, 3.000 personas, 5.000 personas, hay bienales en que han ido 30.000 personas, ¿cierto? Y tienen un poquito más de discurso, ¿cierto? Un poder como discursivo. Distintas plataformas para mostrar, medios, herramientas, soportes, etc. Y como por tanto es más fácil de acceder a ellas, como entrar, simplemente mirar, observar, leer un texto, a diferencia de un libro que necesitas mucho más tiempo. No es un panorama familiar leer un libro. Por eso mismo igual me interesa mucho las exhibiciones, como ver cuál es su impacto, ver cuáles son las audiencias, cómo están pensadas, con qué estrategias, si son súper técnicas o son más bien democráticas, o sea, más democráticas en el sentido de más entendibles, más legibles por la gente, etc. Entonces, en ese sentido, claro, la exhibición para mí tiene un impacto un poco más superior, más abierto, ¿cierto? Como más gente podría acceder, aunque la gente que accede a esas exhibiciones también es súper local. El libro puede viajar, ¿cierto? O puede estar en digital y verse desde otras partes. Entonces igual al final es un poco como el objetivo, también cómo es la exhibición, no podría decir como cuál es cuál, o sea, cuál es mejor que la otra, como juiciarla. Sí, ahí como aprovechando los comentarios, también está como este tema que lo tocaste por encima de lo digital también, y cuéntanos,
un poco como de tu proyecto, proyecto Folio, que también como que termina llegando como ese límite entre lo digital y la publicación que de paso termina quedando como en físico solamente a pocos usuarios, poco alcance, por decirlo así. Eh, Creo que ese proyecto termina como rompiendo un poco esa barrera también. Súper interesante como eso. Cuéntanos un poco de ese. Sí, bueno, Proyecto Folio es un proyecto que, para contar brevemente de qué se trata, es un proyecto que surge del seminario de investigación de Paula Sagristá, en que ella hace una revisión de todos los fanzines que se han hecho en Chile desde el 2008 en adelante. Y luego, después de eso, cuando ya formamos como nuestro grupo de trabajo, le dijimos, ¿por qué no crecíamos? O sea, no avanzábamos en ese proyecto, pero haciendo un registro mucho más grande, ya, como más histórico, por así decirlo. Y buscábamos una manera como de coleccionar estos fanzines, porque nos gustan las publicaciones y somos unos nerds de esa área. Y resultó que gracias al Fondart pudimos armar esa plataforma que nos presentó como igual ciertas paradojas. O sea, cómo hacer un formato que sí o sí físico, o sea, la gracia del fanzine. El fanzine no puede ser, o sea, no hay un fanzine digital y si lo hay es muy extraño. Y cómo traspasar eso, que al final normalmente son tirajes súper bajos y que quedaron en manos de la gente, algunos lo votaron, otras personas lo guardaron. Cómo traspasar eso a un público más amplio y resguardarlo. Pero ¿cierto? Es paradójico, porque en el fondo el fanzine se hizo para desaparecer. Nadie lo fue a dejar a la biblioteca, por así decirlo. Y nosotros queremos que la gente lo ocupe, que lo vea, que los valore. Y se nos ocurrió esta idea de la página web, que también tiene el soporte del Instagram. Y en el fondo ha sido súper interesante porque hicimos una convocatoria abierta para que la gente mandara sus fanzines, sin pensar en que eso también podría ser un detonador de que más gente quiera hacer fanzine. Y fue así, o sea, habían personas que nos escribían como, estamos con mi curso en no sé qué universidad en el sur, y queremos hacer este semestre fanzine, ¿se los podemos mandar después? Y nosotros como, bueno, obvio que puede ser parte. Después el otro día, por ejemplo, desde Colombia creo, nos etiquetaron en unas publicaciones de un curso que su resultado final era un fanzine en base al Proyecto Folio, y nosotros como, ¿qué? ¿Cómo llegaron a Proyecto Folio? Como, ¿de dónde sacaron la información? Así que eso ha sido interesante, como detonó Folio también un interés sobre los fanzines. Ahora, casi todas las escuelas están haciendo fanzines, es como súper entretenido también ver el boom. No estoy diciendo que fue Folio el que lo causó, pero de alguna forma como que despertó este interés. Sí, súper interesante como ese proyecto. ¿Y la convocatoria está abierta todavía? ¿Se pueden seguir mandando? Sí, siempre. Ahora, ya no tenemos fondos, no tenemos recursos, pero igual cada vez que podemos subimos el material. De hecho, hemos estado con algunos pendientes ahí, pero tratamos de estar pendientes como del correo y de subir el material. Sí, por ahí nos pidió, de hecho, Nico Valencia si podíamos hacerlo como a nivel latinoamericano, y le dije, pero Nico, necesitamos recursos, si nos consigues recursos, no hay problema. Claro. Porque de hecho los fanzines no siempre están digitalizados, o sea, hay como una especie de colectivo en Valparaíso que se llama Escala 1 al Ojo, que tiene un fanzine que decía explícitamente que este fanzine nunca jamás iba a estar digitalizado, y tuvimos que convencerlos de que lo digitalizáramos, pidiéndole permiso a la biblioteca de la Universidad de Chile, ¿cierto? Que nos prestara como los últimos escáneres comprados para la biblioteca, y ahí los pudimos digitalizar y todo. Entonces hay como ese tipo de labores que hay que hacer, que
que son horas hombre, obviamente. Claro. Y claro, hay que estar como ahí viendo si alcanzamos o no. Claro. Buenísimo. Bueno, aprovecha de decirnos también el Instagram de local. Sí, el de local es @localediciones, la página web lo mismo, localediciones.cl, y proyectofolio.cl es esta página, esta colección pública de fanzines de arquitectura y ciudad, que tiene también su Instagram tal cual, @proyectofolio. Y también aprovecho de hacer publicidad de el Instagram de la Viexpo, que estoy armando ahí de a poquito con la información que voy recolectando, que es @viexpo72. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Ahí, como Bueno. para ir cerrando, que como siempre lo triste de estas conversaciones tan amenas, el tiempo nos juega en contra y no queremos hacer unos capítulos de 3 horas que Está bien. nosotros felices, pero no sé el público que tanto. ¿En qué andas en estos momentos? ¿Qué proyectos tienes? ¿Estás trabajando ahora? ¿Qué tienes como en mente a futuro que puedas como spoilear un poco? Principalmente dos cosas. Bueno, primero estoy estableciendo, estamos como consolidando la editorial, Local Ediciones, así que bienvenidos todos los proyectos, todas las ideas, proyectos, si alguien quiere publicar un libro, un fanzine, lo que quiera. Ahí estaremos. Y por otra parte, estoy investigando, de hecho por eso estoy ahora acá en Europa. Estoy investigando por el momento la Viexpo, que es este encuentro internacional de la vivienda que ocurrió en septiembre de 1972. Y es parte de mi propuesta doctoral que busca hacer un barrido histórico de las exhibiciones de arquitectura en Chile, vinculándolo un poco con el contexto político, social y arquitectónico, y ver cómo esos discursos se van conformando, qué van diciendo las exhibiciones de arquitectura en cada momento. Así que en eso estoy. Espero empezar pronto el doctorado. Ahora es una pasantía de investigación, así que no me queda tanto. Sí, y pronto va a salir yo creo que el próximo lunes, pero ya no sé cuándo se va a publicar este podcast, pero va a estar publicada una entrevista a Miguel Launer, pero desde la perspectiva de la vivienda y la Viexpo en la revista del INVI. Así que bienvenidos también a criticarme, a leer primero el texto y después criticarme. Buenísimo. No, seguro van a ser buenos aportes los que salgan de Sí, esos contenidos. Así que siempre suman las opiniones. A veces también sí. hasta uno no se da cuenta por estar mirando casi que con gringo las cosas de otras posibles bajadas o perspectivas. Para cerrar entonces, ya con esta última que estamos tratando de volver rutina dentro de nuestro podcast, queremos como incorporar, o sea, sabemos que la arquitectura termina siendo como bastante amplia y en el proceso vamos a tratar de seguir construyendo como estas condiciones y estas otras salidas que puede ir teniendo. Y bajo esta misma premisa queremos como demostrar e ir sumando como un repositorio de posibles referentes externos a la arquitectura misma. Entonces, no sé, de la amplia posibilidad que podría existir, qué referencia podría sumar o tomar o recomendar, ya sea un libro, un lugar, una ciudad, alguna obra de arte, no sé, algo que sea como muy representativo para ti, para tu práctica y que puedas como compartirnos para tomarla de referencia y tenerla presente también. Principalmente me gustaría recomendar muchos libros, pero creo que uno que tiene harta relación con al menos la gente que vive en Santiago, que no es lo mismo que los santiaguinos. No, la gente que vive en Santiago, Zambra, creo que sus libros en general son buenísimos, pero en particular poeta chileno, que obviamente ha sido premiado y todo,
al menos cuando yo lo leo, me gusta mucho como ir conectando los lugares, lo que siente, lo que escribe, ¿cierto? Y me gusta mucho ese vínculo de algunos autores con el territorio, con las ciudades, con los barrios. Entonces, Zambra en particular para los santiaguinos debería ser como el must, como que debería estar ahí sí o sí. Y si pudiese dar otra recomendación para los viajeros, o sea, primero viajar, como que creo que es como un más de los arquitectos, o sea, deberían sí o sí estar siempre observando y mirando otras ciudades, experiencias, etc. Y en particular a mí me encanta andar en bicicleta, creo que le da como otra experiencia de viaje, ¿cierto? Como otro ritmo. Me gusta pasear también, pero creo que andar en bicicleta te permite conocer como otros lugares que quizás nunca hubieses llegado caminando. Así que mi recomendación es pónganse a andar en bicicleta y a conocer lugares, o incluso en la misma ciudad, como salir a andar en bicicleta en tu misma ciudad es maravilloso, como un buen hobby, te despeja, etc. Así que creo que para el arquitecto esas dos recomendaciones. Sí. Turismo en tu propia ciudad. Sí, no, yo lo hago muy seguido. Sí. Y siempre conozco algo nuevo, así que... Eso iba a decir, que a veces hay muchísimas cosas que están muy cerca de uno y que uno no conoce y no las deja de lado por desconocimiento mismo también, por falta de difusión también. Sí, sí. Buenísimo, qué buena conversación en verdad. Gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos poder seguir conspirando y haciendo cosas próximamente. No nos queda más que agradecerte nuevamente. Espero en verdad para todo el público haya sido súper interesante también la conversación. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales, igual sigan a todas las redes de Bea que nos comentó también. Aprovechen de enterarse un poco más de estas prácticas. Y si aún no lo han hecho también, les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que por acá vamos a estar como publicando y subiendo todos los capítulos de esta temporada y las posteriores del podcast, recordándoles que esta primera serie va a ser sobre comunicación arquitectónica y sus posibles bajadas e implicancias que puedan tener, vistos desde distintas perspectivas. Y nada, muchas gracias, Bea. Seguiremos en contacto. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio. Son unos entusiastas, me encanta. Bueno, eso tratamos de hacer, así que ahí seguiremos tratando de visibilizar más prácticas y generar más cuestionamientos hasta para nosotros mismos. Buenísimo. Chao. Nos vemos en Chile.